llegamos a uno de los barrios más coquetos, elegantes y místicos de la ciudad autónoma de Buenos Aires, donde tiene un cementerio rodeado de bares y restaurantes, con una arquitectura francesa que impacta y con realmente muchas cosas interesantes por descubrir. Por eso hoy en Historias Originarias, la historia de Recoleta. Esta historia comienza en la segunda fundación de Buenos Aires, allá por 1580, y por supuesto el primer protagonista es Juan de Garay, ya que se encargó de distribuir varias tierras entre quienes lo acompañaban en las expediciones. Uno de ellos fue Rodrigo Ortiz de Zárate, a quien además de asignarle el cargo de alcalde ordinario del Cabildo, también le otorgó una chacra donde actualmente se encuentra la Recoleta. Esta chacra llevó el nombre de Los Ombúes por los árboles que dominaban la zona. El hijo mayor de Rodrigo Ortiz de Zárate, llamado Juan, recibió por herencia la mencionada chacra, pero al considerar que ese lugar no tenía gran valor, prefirió vendérsela al general Francisco de Beaumont y Navarra a cambio de un traje de hombre. Claro, en aquel momento, esa zona de Buenos Aires era una tierra inhóspita, solo con árboles y la orilla del Río de la Plata, por lo que se transformó en un lugar maravilloso para los frailes recoletos descalzos de la congregación franciscana, que llegaron a comienzos del siglo XVIII. Pero antes de continuar, vamos a hablar un poco de ellos. El nombre de Recoletos viene del francés recollection y del español recolección, pero es en el sentido de separación y recogimiento espiritual. Este movimiento de reforma surgió entre los franciscanos observantes en la segunda mitad del siglo XVI y consistía en llevar una vida de estricto retiro espiritual. El modelo eremítico del franciscano español significaba vivir descalzo, en soledad, en un lugar deshabitado, especialmente para dedicar su vida a la oración y al sacrificio, ya que eran las iniciativas reformistas de papas y reyes que se convirtió en patrimonio común de la vida religiosa de aquel tiempo. Con esta presentación, volvemos entonces a Buenos Aires. Los frailes recoletos encontraron la zona ideal para su retiro espiritual, y allí, en 1732, levantaron su pequeño convento, donde podían vivir desprovistos de toda riqueza y tenían una dedicación absoluta a la oración, al trabajo en la huerta para autoabastecerse y al silencio. Luego llegó la creación de la basílica y del cementerio, pero más adelante vamos a contarle más sobre estos dos hitos del barrio que constituyen un conjunto arquitectónico verdaderamente único. De a poco, el lugar comenzó a rodearse con algunas quintas, y en 1871, a raíz de la epidemia de fiebre amarilla que hubo en la actual zona de San Telmo, las familias adineradas se desplazaron hacia el norte de Buenos Aires, lo que hoy es Retiro y justamente Recoleta. Allí comenzaron a construir sus residencias, del estilo palacios rodeados de jardines, siendo esta una clara arquitectura francesa, dándole al barrio un estilo bien marcado y una elegancia que hasta hoy lo caracteriza como uno de los lugares más coquetos de la República Argentina. La llegada de Don Torcuato de Alvear como primer intendente de la ciudad de Buenos Aires le dio al barrio de la Recoleta
la consolidación definitiva. Y así, con edificios modernos, plazas, naturaleza, arte y cultura, Recoleta se convirtió en una zona predilecta de turistas, porteños y bonaerenses, donde la vida y la muerte conviven en armonía y con una mística imponente. Y si hay un lugar característico, es el cementerio de la Recoleta, o como en un principio se denominaba, el cementerio del norte. Este lugar tiene 55.000 metros cuadrados y contiene más de 4.900 bóvedas, de los cuales 90 de ellas han sido declaradas Monumento Histórico Nacional, como así también el cementerio. De hecho, hay nichos de este lugar que han ganado premios internacionales por su arquitectura. Esto es para que ustedes vean la amplitud cultural que tiene este cementerio, que es uno de los 3 más importantes de la Argentina. Ahora bien, vamos a conocer un poquitito la historia de este lugar. Ahora bien, vamos a hablar un poco de la historia. En la antigüedad, quienes morían eran inhumados en los llamados camposantos, ubicados en la parte posterior de las iglesias. En 1820, el por entonces ministro de Gobierno Bernardino Rivadavia expropió los terrenos ocupados por el huerto de la congregación franciscana y solicitó la construcción del llamado Cementerio del Norte. El ingeniero francés Próspero Catelín fue el encargado de la obra, inaugurándola en 1822 y siendo este el primer cementerio público en la ciudad de Buenos Aires. No obstante, el término público es muy entre comillas, ya que en sus comienzos solo recibían sepulturas aquellos que profesaran la religión católica. Recién en 1863, el presidente Bartolomé Mitre decretó que le sea permitido el entierro a los practicantes de todas las religiones. Los años fueron pasando y el cementerio cayó en un importante estado de abandono, hasta que en 1880 Torcuato de Alvear, que era el primer intendente de la ciudad de Buenos Aires, encomendó al arquitecto Buschiazzo la remodelación de este lugar. Se pavimentaron las calles adyacentes, se rodeó el muro con ladrillos y se embelleció la entrada con un pórtico de doble hilera. A partir de allí, todo fue puro crecimiento para el cementerio, no solo por la cantidad de bóvedas que se iban sumando o las personalidades que descansan aquí en el cementerio de la Recoleta, sino también por la mística que se terminó formando al ser un hito en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Un cementerio rodeado de bares, restaurantes, música y juventud. De hecho, este cementerio es parte del cronograma turístico de aquellos que vienen a visitar Buenos Aires. Cuando uno ingresa, a la derecha puede encontrar una capilla dedicada a la religión católica, que contiene un altar y un Cristo realizado en mármol, pero además hay también un púlpito para las ceremonias practicadas por otras congregaciones. Por último, mencionamos algunas de las tantas personalidades que se encuentran descansando en el cementerio de la Recoleta, como Juan Manuel de Rosas, Juan Lavalle, Sarmiento, Pellegrini, Alfonsín, Bioy Casares,
Eva Duarte de Perón, que tiene el mausoleo más visitado, y Federico Leluar, que tiene el mausoleo más caro. Y a mis espaldas tengo la Basílica Nuestra Señora del Pilar, construida en 1732. La historia interesante que tiene esta basílica, que cuando fue construida por arquitectos jesuitas, el dinero lo puso un vecino que vivía aquí en Recoleta, pero que era oriundo de Zaragoza. Y lo que él pidió es que se llamara Virgen del Pilar. ¿Por qué? Porque es la Virgen venerada en su ciudad de origen. La Basílica Nuestra Señora del Pilar fue inaugurada el 12 de octubre de 1732 y declarada Monumento Histórico Nacional en el año 1942. El altar mayor es una pieza muy singular, con ornamentación inca del Alto Perú trabajada en plata. El altar de las reliquias, como marcaba la tradición, fue un regalo del rey Carlos III, y cabe destacar que el púlpito, el retablo mayor y los altares laterales pertenecen al movimiento barroco. Ahora bien, vamos a conocer también su historia, porque si bien la pusieron en obra dos arquitectos jesuitas, fue un vecino llamado Valdés e Inclán quien, siendo devoto de la Virgen del Pilar, patrona de Zaragoza, que es el pueblo de donde él venía, prometió que si se curaba su madre de una gran enfermedad, pondría el dinero para la construcción de una iglesia. Su madre se salvó y él cumplió con su promesa, pero no pudo ver la obra concluida ya que falleció un tiempo antes. La capilla fue terminada con donaciones de Juan de Narbona, un contrabandista de aquellos tiempos, y denominada, tal como fue el deseo de Valdés, Nuestra Señora del Pilar. Lo curioso es que algunos vecinos llamaban del Pilar al barrio Recoleta y otros llamaban la Recoleta o de los Recoletos a la iglesia en sí. Bien, aquí detrás mío tengo el Centro Cultural Recoleta, que es donde en 1732 se creó el convento de los Recoletos, que luego dio el nombre de barrio. Fue construido por dos arquitectos jesuitas y años más tarde empezó a tener diversos usos. En primer lugar, en 1822 pasó a ser manos del Estado. Y luego, en 1859, se creó un asilo para mendigos. Además de eso, fue un cuartel y fue un hospital. En 1978, definitivamente se crea el Centro Cultural. El convento pasó a manos del Estado en 1822 tras la reforma del orden eclesiástico. Durante varios años se dieron usos diversos al edificio. Por ejemplo, en 1859 funcionó aquí un asilo de mendigos y fue entonces que el arquitecto Juan Antonio Busquiaxo agregó nuevos pabellones. También funcionaron en el lugar un hospital, un cuartel y un hogar de ancianos. Finalmente, en 1978, se proyectó el Centro Cultural, llevándose a cabo las reformas necesarias, pero respetando la estructura original. Hay una combinación del estilo colonial con rasgos italianos y modernos. Mientras recorríamos el Centro Cultural, nos encontramos con esta construcción milenaria. Se llama construcción portante y es porque transmiten las cargas del techo de la losa, que está hecha con ladrillo macizo cerámico, a esas viguetas negras que se ven, que a su vez esas viguetas las transmiten a las vigas grandes, y esas vigas grandes las transmiten a las paredes y allí bajan hasta el piso. Lo interesante es que las paredes son portantes del peso del techo, a diferencia de las construcciones actuales donde las cargas bajan por pilares. El Centro Cultural Recoleta cuenta con 27 salas de exposiciones, un microcine, un auditorio y un anfiteatro. Se desarrollan en el lugar numerosas actividades, como las exposiciones de artes plásticas, recitales, conciertos, representaciones teatrales y eventos. Además,
cuenta con un área de formación que ofrece cursos y talleres y un laboratorio de investigación y producción musical equipado con la más avanzada tecnología. Además, la visita es totalmente gratuita. Bien, nos encontramos en Plaza Francia, inaugurada en 1910, justamente por un obsequio de la colectividad francesa, al regalarle este monumento, realizada por el escultor Peinot, que se llama De Francia a la Argentina. Por eso radica el nombre de Plaza Francia. El regalo fue hecho en 1910 cuando se cumplía un centenario de la Revolución de Mayo. Las tres figuras alegóricas de su parte media representan la ciencia, la industria, la agricultura y las artes. Los 4 bajorrelieves en bronce evocan hechos centrales de la historia de ambos países. Por el lado de Argentina, la primera junta de gobierno criollo y el paso de los Andes. Y en el caso de Francia, la toma de la Bastilla y la declaración de la independencia. Las dos figuras femeninas que coronan el fuste simbolizan a ambas naciones, guiadas por un ángel que personifica a la gloria. Las placas alrededor del monumento recuerdan a personalidades de origen francés. El granadero Domingo Portou, que falleció durante el combate de San Lorenzo en la lucha por la independencia argentina, y el escritor y periodista Émile Zola. Y caminamos unas pocas cuadras de Recoleta y llegamos justo al límite con Palermo, pero nos encontramos con el Instituto Sanmartiniano y no podíamos dejar de investigar esta fascinante historia. En este caso, un historiador y abogado llamado José Otero, allá por 1930, estaba muy apasionado de todo lo que había sido la historia del general San Martín. Viajó por las provincias y por los países y pudo recuperar objetos, historias, documentos y cartas para realizar una obra en honor a él. Pero además, junto a su esposa, Manuela Stegman, fundaron el Instituto Sanmartiniano porque ellos consideraban que cada rincón de la Argentina debía conocer la hazaña del general San Martín. Junto a amigos y diplomáticos, realizaron entonces el instituto que en primer lugar tuvo como iniciativa... No, parece que se me pegó un mosquito. Teníamos re bien. Junto a su esposa, Manuela Stegman, consideraban que en cada rincón de la República Argentina se debía conocer todas las hazañas del general San Martín. Por eso, junto a amigos y diplomáticos, pudieron fundar el Instituto Sanmartiniano el 5 de abril de 1933, justo cuando se cumplía el 117 aniversario de la batalla de Maipú, donde San Martín junto a O'Higgins lograron recuperar la independencia de Chile. Ahora bien, cuando se realiza el Instituto Sanmartiniano, a los pocos años, más precisamente los 4 años, José Otero fallece. Su esposa continuó recaudando fondos porque ella quería comprar una casa y hacer de esa casa la reproducción de donde vivió San Martín sus últimos años, en Grambourg, Francia. Entonces, el Estado les donó los terrenos para poder realizar esta casa que se hizo un tercio más grande, ya que la idea era que tenga una biblioteca, un museo y por supuesto que pueda funcionar el instituto. El instituto comenzó a funcionar en la sede del Círculo Militar y tan solo 4 años después Otero falleció, pero fue su esposa, Manuela, quien continuó trabajando en pos de lo que era el deseo de ambos. Invirtió dinero y solicitó la creación de una casa que contenga una biblioteca, un museo y propiamente una sede del instituto, por lo que en 1941 manda a construir una casa idéntica a la que el general San Martín vivía en Grambourg, en Francia, añadiéndole un tercio más de espacio. Recordemos que el general San Martín pasó parte de su retiro entre 1834 y 1848 en Francia, luego de que fuese exiliado de Bruselas y no pudiera regresar a Mendoza. En aquel momento, la situación económica del general era crítica, ya que tanto Argentina como Chile y Perú habían dejado de pagarle su pensión militar y solo subsistía gracias a los alquileres
de sus fincas en Mendoza y en Buenos Aires. Por lo tanto, acudió a su amigo Alejandro Aguado, banquero e intendente de una localidad en Francia llamada Évry, donde se encontraba este predio de Granburg. La entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires donó el terreno para el inicio de la obra, la cual se inauguró en agosto de 1946 bajo la órbita del Estado Nacional. Se creó el decano de los Institutos Nacionales de Investigación y Divulgación Histórica, el primero de una serie de institutos creados con fines semejantes que tiene nuestro país. Y con el homenaje al general San Martín a mis espaldas, nos vamos retirando. Esperemos que hayas disfrutado de este capítulo y como siempre no se olviden de suscribirse al canal. Nos reencontramos la semana que viene para conocer un destino completamente diferente y continuar descubriendo historias originarias. Chau, hasta la semana que viene.